Hola, vamos a hacer hoy el desarrollo, trazado y desarrollo como siempre, de una tolva. La tolva es un cuerpo que nos permite pasar de una boca con una cierta forma a la otra boca con una forma diferente. En este caso vamos a pasar de una boca rectangular a una boca redonda, donde se puede acoplar pues un tubo o lo que sea. En el otro caso, por el otro lado de la boca rectangular, pues un cuerpo que tenga esa misma forma. Es un cuerpo de transición, de cambio. El método que se utiliza es el de triangulación. Triangulación sería el método, triangulación. Este método sirve para todos los cuerpos que tengan esta geometría, que pasen de una boca con una forma X a otra boca diferente. Se podría hacer para cualquier forma, figura, inclinado, como sea. En este caso las bocas son paralelas, es un ejercicio, no es complicado. La única dificultad que tiene es que la boca, por ejemplo, está desplazada, no es simétrico el cuerpo. Va a haber una tendencia a que la boca vaya hacia este lado. El método es el mismo, nos daría igual. En definitiva, consiste en dividir toda la superficie del cuerpo en pequeños triángulos que van conformando todo lo que sería la superficie, el envolvente. Cambia mucho respecto a los cuerpos de revolución, porque no hay un eje y una línea que los engendre, porque son totalmente excéntricos, no tienen nada de cuerpo de revolución. Bueno, para esto acabo de dibujar aquí un croquis donde los datos siempre son la altura, muy importante, y después las dos bocas, definir las dos bocas con sus medidas. Puse un ejemplo de diámetro 100 y las dos medidas del rectángulo. Se supone que todas las cotas en un croquis vienen por el exterior, milímetros, y los pasos previos al trazado son los cálculos que tengo que hacer, como siempre, para obtener los desarrollos. Cuando tengo una forma circular, tengo que ir a la fórmula del desarrollo, que lo tenemos aquí, tenemos que ir al diámetro neutro, aquí está calculado, su espesor es 3, por tanto, quitarle un espesor para el neutro, y el desarrollo, como siempre, pi por el diámetro neutro, y me da ese valor. Sería lo que me diría esto estirado. En cambio, la otra boca no es circular, tiene unas medidas plegadas, esta boca iría plegada, son esquinas a 90 grados, y sabemos que el plegado tiene que ser siempre trazado por el interior, con lo cual tengo estas medidas. 160 menos un espesor por cada lado, porque hay dos plegados, y 250 lo mismo, 3 milímetros aquí, 3 milímetros allí, para ir por el interior. Eso sería para hacer los cálculos y también para hacer el trazado. Nos imaginamos que esto ya está trazado, como sería sobre lo que voy a trabajar. Está acotado, pero voy a utilizarlo también como trazado, eliminando las cotas, pues ya sería para mí el trazado. Con lo cual voy a hacerlo, voy a eliminar las cotas. Con lo cual, lo que tengo ahora, vamos a pensar que tengo aquí 154, aquí 244 y que esto está por el neutro a 97, ¿vale? Lo otro eran las medidas de croquis exteriores y ahora ya las tengo por el interior y por el neutro, ¿vale? Trazaría así. ¿Por qué hago eso? Porque yo a partir de ahora es un método gráfico. Entonces yo voy a tomar las medidas aquí directamente. Con lo cual, si esto está correcto, o sea, por el interior y por el neutro, las medidas que tome son las adecuadas. Si lo tengo por el exterior, me va a falsear la medida, ¿eh?
Entonces siempre el trazado plegado por el interior, curvado por el neutro, con estos cálculos. Bueno, entonces empezamos ahora ya a hacer lo que sería propiamente el trazado. El trazado se hace fundamentalmente en la planta. ¿Para qué nos sirve el alzado? El alzado nos sirve para tener en cuenta qué altura tiene. Podría dibujarlo o no. Sí lo voy a emplear la altura, pero podría hacerlo en otro sitio. Yo lo voy a hacer aquí mismo. Bueno, entonces lo primero tengo que identificar una serie de puntos en la boca superior y en la boca inferior. En la boca superior son los puntos de división de la circunferencia de siempre. Voy a dividirla en 12 partes. Tendríamos el radio siempre. Y esto es la división. Es muy importante saber que las tolvas no se hacen en una pieza solo, como pueden ser los conos o los cilindros. Siempre, como van plegadas, siempre necesitamos dividirlas en dos piezas. Pueden ser iguales, como es este el caso, que es simétrica respecto a este eje. Entonces podríamos hacer esta pieza por un lado y esta pieza por otro. Si yo elijo como zona de corte este eje, sería cortado. Esta sería la pieza 1 y la pieza 2. Lo que pasa es que son iguales. De forma son iguales. El plegado sería una por un lado y otro por otro, pero de forma son iguales. Si yo decidiese cortarlo por aquí, ya tendría dos piezas diferentes. Habría que hacer dos desarrollos diferentes. Vamos a cortarlo por aquí porque además la abertura es más grande, es más fácil de plegar y encima me queda simétrica, con lo cual trabajo la mitad. Teniendo en cuenta que voy a utilizar una de las partes solo, voy a marcar los puntos importantes, que tendremos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y estos son puntos de la boca circular. En la boca cuadrada o rectangular tendría este punto, que es el inicio. Vamos a poner A, B, C y D. Serían los puntos importantes que tengo en esta boca. Tengo menos que aquí porque al ser una curva tengo que definirla bien con más puntos. En esta no hace falta porque son zonas rectas que no hay que definir nada, son todos los puntos en la misma línea. Bueno, esto sería el inicio del trazado y los siguientes pasos es triangular esta superficie. Esta superficie tiene partes planas y partes curvas. Para hacerlo lo único que tengo que hacer es unir esta zona que es curva, va a convertirse en un solo punto. Es una zona que tiene 1, 2 y 3 divisiones. Vamos a hacer que todas coincidan con el punto B. Bueno, todas coinciden con el punto B, con lo cual aquí tenemos un triángulo plano, totalmente plano. El siguiente triángulo ya es parte de la curva, el siguiente también, el siguiente y el siguiente. Este ya sería plano, el último. Esta parte de aquí ya sería plana. Y lo mismo ocurre en esta zona, en la otra parte. Dependiendo de la posición de las bocas, pues claro, se juntan más las líneas o menos.
Pero bueno, esto sería ya la triangulación. Y como veis, esto es un triángulo. Esto no es exactamente un triángulo, pero lo asemejamos a un triángulo. Triángulo, triángulo, todos serían triángulos. Y con eso estaría definido. Lo único que tengo que hacer ahora es dibujar en verdadera magnitud esos triángulos, uno detrás de otro, y eso me da ya la forma estirada en plano. Con lo cual el trazado ya estaría. Me faltaría saber estas líneas, qué líneas están en verdadera magnitud y cuáles no. ¿Cuáles son las que están en verdadera magnitud siempre? Las que pertenecen a una boca o a la otra. Las líneas que unen una boca con la otra, esas no están en verdadera magnitud. Tengo que obtener su verdadera magnitud. Por tanto, esta línea B0 no está en verdadera magnitud, no la puedo coger ahí directamente. Tengo que combinarla con la altura para obtener su verdadera magnitud. Por ejemplo, la A0 tampoco, porque como veo es A y es letra y número, y eso es que va de una boca a la otra. Por ejemplo, la BA o AB, esa está en verdadera magnitud, la cojo ahí directamente, no tengo que hacer nada con ella. La 0,1, que es una de las dimensiones de este triángulo, también está en verdadera magnitud, igual que esta, etcétera, etcétera. Entonces, antes de pasar al desarrollo, voy a hacer las verdaderas magnitudes de todas las líneas que no están en verdadera magnitud. Voy a borrar aquí, voy a utilizar esta zona de arriba. Si yo proyecto la base, voy a ponerla aquí, por ejemplo, sí, una línea cualquiera en la base y en la parte superior, pues ahí tendría la altura. Voy a ponerla aquí para separarla un poco. Esto sería la altura, ¿eh? Es una proyección de la altura de la tolva, sería la altura. Bien, pues desde este punto, ¿para qué me sirve esta altura? Para combinarlo, digamos que esta es la altura de la tolva y esto es su proyección en planta. Como es una proyección, está falseada, no está en verdadera magnitud. Entonces lo que tengo que hacer es hacer la combinación altura con su proyección, que serían estas. La A0 la cojo, la llevo a este inicio y marco. Esto sería, voy a llamarla A0. ¿De acuerdo? Esta línea que no está en verdadera magnitud, está proyectada en planta. Ahora, si yo la combino con la altura, vamos a dibujar así un poco. Esta es su verdadera magnitud. Esto es lo que mide A0. Esto. ¿Vale? Esto es la altura, pero esta es la combinación de la altura con la proyección en planta. Con lo cual ya tengo su verdadera magnitud. Me va a servir para ir al desarrollo. Y así sucesivamente con todas. La siguiente que tengo es la B0. B0. La B1. Vamos a poner así, B1. Depende un poco de la geometría de la relación entre las dos bocas, pues me van a dar más juntas, más separadas, ¿eh? No hay mucha diferencia, como vemos aquí, no hay mucha diferencia entre ellas, por tanto van a andar todas por la misma zona. Bueno, seguimos poniéndolas todas. Vamos a ponerlo, se van a juntar bastante. Esta es prácticamente la misma que B2. Aquí es importante la precisión. La precisión en el dibujo, en el trazado que hagamos, la precisión es muy importante. Este dibujo no es tan preciso y entonces por eso, bueno, puede que
no sean exactamente como deberían, pero la idea es que yo ahora lo que estoy haciendo es poniendo todas estas líneas que unen la boca de abajo con la boca de arriba, las pongo en esta línea horizontal y las uno con la altura. Y ya tendría la A0, la B0, la 1, la 2, la 3, están todas aquí. Puedo utilizar el mismo triángulo para hacer estas o puedo generar otro. Voy a generar otro para que no se me junten. Donde yo tengo la altura, la misma altura, y sobre esa línea voy a llevar las que me faltan, que son D6, C6, C5, C4 y C3. ¿Vale? Todas las que están ahí marcadas tienen que estar ahí en verdadera magnitud. Voy a empezar con la C3. C3, la C4, C4, la C5, vamos a ponerla aquí, C5, se juntan mucho, hay pequeña diferencia entre ellas, la C6, que es la más grande, y la más pequeña sería la D6. Esta, al ser tan pequeña, quiere decir que la proyección es prácticamente, casi no cambia o hay muy poca diferencia entre su proyección en verdadera magnitud y la altura, porque me acerco mucho a lo que es la vertical y eso sería la altura exactamente. Son unos milímetros, la pongo aquí, eso sería D6 y otra vez las combino. Bueno, y ahí tendríamos verdaderas magnitudes de todas aquellas líneas que me dan la triangulación. Con esto estaría hecho lo que sería el trazado. Ya tengo todas las medidas para pasar a desarrollo. El desarrollo es simplemente una construcción de los triángulos, partiendo de uno, el que quiera, y construyendo sobre ese triángulo, construyendo los demás. Un triángulo sabemos que se construye conocidos sus tres lados, es muy fácil, porque conocido un lado y conocido los otros, tomando esa medida con el compás, lo único que tengo que hacer es esto, ¿no? Dibujo el primer lado, tomo la medida del siguiente, la que sea, hago así, tomo la medida del siguiente, hago así, y esto es el triángulo, la construcción de un triángulo, que es una figura geométrica muy sencilla, conocidos los tres lados, que es el caso, porque yo tengo todos los datos ahí ya. Por lo que voy a empezar por uno. ¿Por dónde se empieza? Yo empiezo por el centro, porque así voy creciendo a la derecha y a la izquierda, y así me queda más o menos centrado en la hoja o en el dibujo. ¿Podría empezar por aquí? Sí, podría empezar por aquí, lo que pasa es que me va a crecer solo hacia un lado y dependiendo del tamaño de papel que tenga, pues igual es más complicado. Por lo tanto, inicio el desarrollo por CB. Vamos a ponerlo aquí centrado, trazo una raya
y ya tomo la medida. La medida es esta. Como la tengo ya por el interior, pues no tengo que calcular nada, solo dibujarlo. Este es el punto B y este es el punto C. Ese triángulo cierra con el punto 3. El punto 3 estaría por aquí. Tengo que tomar esas medidas. B3, el centro sería B porque es el conocido, y a partir de él, con la abertura B3, pues donde me caiga el arco. ¿Dónde está B3? Tengo que buscarlo en mis verdaderas magnitudes. Está aquí. Por tanto, simplemente cogerlo y esta es su verdadera magnitud. Fijaros la diferencia que hay de aquel triángulo al que me va a salir aquí, mucho más grande. El otro arco se apoyaría en C y sería C3. ¿Dónde está C3? Aquí. Cogería C3 y lo haría. Y ese sería el punto 3. Si yo dibujo, ya podría poner la línea que me define el triángulo. ¿De acuerdo? Este es el primer triángulo. La diferencia es notable con aquel. ¿Por qué? Porque aquel está en proyección en planta y aquí lo tengo en verdadera magnitud, todas sus medidas. Con lo cual, esta va a ser la forma de la tolva, va a ser mucho más grande de lo que parece ahí. ¿Qué hago ahora? Tengo dos caminos para seguir. Puedo construir por aquí o construir por el otro lado. Bien, es indistinto. Sobre esta parte tendría 3B, que es esta línea, y cerraría con 2. ¿De acuerdo? Ese sería mi triángulo. B3, 2, que estaría por aquí. Vale. Desde B hasta 2, pues sería B2. ¿Dónde está B2? Aquí. Ahí lo tomaría. Tomo B2 y haría un arco. ¿Cómo cierro este triángulo? ¿Con qué medida? Bueno, pues aquí cambia un poco porque el B2 está aquí y de 3 a 2 la medida es esta. ¿Qué es? Es la 12ª parte del desarrollo. O bien lo tomo con la regla flexible o bien divido el desarrollo entre 12 y miro a ver qué arco tengo que coger. Yo lo voy a tomar directamente ahí con el compás. Sería aproximado. Y el arco, ya ves que no es muy grande. Ahí sí está en verdadera magnitud, por eso lo tomo en la boca, porque está plano, o sea que está en verdadera magnitud. Y me abarca, bueno, pues solamente hasta ahí. ¿Ahí quién estaría? El 2. ¿De acuerdo? Del 2 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, etcétera, son todos iguales, una división de partes iguales, con lo cual es la 12ª parte del desarrollo, que es todos iguales. Cerraría con ellos, por ir en orden. Estas líneas que estoy trazando, aparte de indicarme los triángulos, son las líneas de plegado. Nosotros vamos a plegar sobre ellas, nos van a orientar la dirección del plegado, ¿vale? Cada una va cambiando un poco la dirección y es necesario seguirla porque si no, no me va a cerrar la tolva con las bocas paralelas, se me van a deformar y no va a sentar. Siguiente punto, ahora ya lo voy a coger de aquí porque son todos iguales. Del 2 al 1, un arco. Y del B al 1, lo tomo ahí. Aquí. ¿Dónde está? El B1, aquí está, lo tengo aquí. Vale, este sería el 1. Y sigo, voy a seguir, después hago las líneas. Tomo otra vez
la división de lo que sería la curva de la boca redonda, y ahí sería ya el 0. El 0 es el B0, lo tengo aquí, que era muy parecido al B2. Si coincide, pues coincide. Hay muchos que, las que son simétricas totalmente, coinciden todos. Tienes muy pocas medidas aquí. Este sería el 0. Y si los uno, bueno, ahí veo un poco lo que serían las líneas de plegado. Bueno, llegado aquí, la otra parte es totalmente igual, la voy a hacer, pero es muy importante cómo cierro la tolva, porque todavía me queda un triángulo. Tengo el central, tengo los 3 que aparecen aquí, que son los que acabo de hacer, pero me queda uno para cerrar. Vale, ese se llama BA0. BA0. B y 0 ya lo tengo, me falta A. Simplemente es construir ese triángulo. ¿Con qué medidas? ¿Cuáles son las medidas de los otros lados que me faltan? A0. Bueno, pues empiezo por A0 o por BA, me da igual. Vamos a coger A0. Vamos a coger A0. ¿Dónde tendré que apoyarme? En 0, ¿no? Que es lo conocido. ¿Dónde está A0? Aquí. Lo tomo y me apoyo en 0. Voy a hacer un arco. No sé dónde va a llegar. Hago un arco cualquiera. Ahora tengo que llegar, aquí estará A, no sé dónde. ¿Cómo lo defino? Con el otro lado del triángulo, apoyándome en B, de B a A. ¿Dónde está BA? BA no está aquí. ¿Por qué? Porque está ya aquí en verdadera magnitud. Es la boca de abajo, no cambio de boca, con lo cual esa medida es real. Lo cojo. Como ya está por el interior, no me va a dar problemas. Cuando lo vaya a plegar, ya está compensado el estiramiento de la chapa. Bueno, me queda aquí bastante abajo. Y ese queda definido el triángulo. ¿Qué punto es ese? El A. Y al unirlo, aquí es contorno. Voy a poner línea continua, que ya es el borde de la chapa. Vale, importante ahora, después lo voy a repetir todo para allá, pero una comprobación muy importante es que estas dos líneas sean perpendiculares. Y más o menos lo son, a pesar de la inexactitud del trazado, ¿no? Lo son. ¿Y eso qué me indica? Pues que me indica que está correcto el desarrollo, que no falsee mucho las medidas, que la precisión, bueno, está dentro de unos márgenes aceptables. Si aquí falla la perpendicularidad, quiere decir que o me pasé con el desarrollo o alguna medida está tomada mal. Porque si esto llego a estar ahí, imaginaros, ya abre mucho. O si me quedo corto, se cierra. Entonces ya estaríamos, bueno, con un problema de exactitud. Esto es una verificación muy rápida. Otra verificación que tenemos que hacer, como siempre, en los desarrollos es medir el desarrollo con una regla flexible para comprobar que este valor se cumple. En este caso, la mitad, porque estamos hablando de la mitad de la pieza. La otra mitad, lo mismo. Eso hay que verificarlo siempre porque si en cuanto tenga el desarrollo más corto o más largo, se va a notar mucho, aunque sea 1 milímetro, se va a notar mucho en que el diámetro no va a estar en la medida. ¿Vale? El diámetro una vez cerrado no va a dar. Esta parte, ya como estamos acostumbrados a los desarrollos, habría que hacerlo pues intentando que sea una curva lo más uniforme posible, sin picos, porque es una boca redonda, y esa sería la forma.
Voy a hacer rápidamente la otra parte para verla completa, pero sería lo mismo. C3, el siguiente punto cierra en 4, por tanto C4. C4 está aquí, ya estoy en el otro triángulo. C4 sería un arco, el desarrollo en la boca de arriba sigue siendo el mismo, lo marco. Esto sería 4. De 4 iríamos a 5, otro arco, y C5 está aquí. ¿Vale? Aquí lo tengo, C5. Este sería 5. De 5 a 6, mismo desarrollo, aproximadamente. Y C6 está aquí. Lo tomo y cierro el triángulo. Este sería el 6. Voy a dibujarlos para que se vea que son los triángulos. Triángulos y líneas de plegado, que son muy importantes, claro. Ahí tengo ya la zona de plegado que va a ir curva, plana, plana, y ahora me falta cerrar. ¿Con qué triángulo? CD6. C y 6 lo tengo, me falta el D. Tomaría igual que antes, por ejemplo, el 6D. Fijaros aquí qué pequeño es, pero proyectado con la altura es todo esto. Esto es D6. Entonces me tengo que apoyar en 6, que lo conozco, y hacer un arco. Vale, ahí, en algún punto de ese arco, estaría el D. La otra línea que cierra el triángulo sería CD. CD, como vimos antes, está en verdadera magnitud. Es lo mismo que BA, además. Y cierro en este punto. Al unirlo, pues ya veo, ya puedo comprobar si lo tengo bien o tiene algún poco de fallo. En este caso, bueno, me queda bastante bien. Está un poco más cerrado, quizás aquí me abrí mucho o me quedé corto, no sé. Bueno, está un poco más cerrado que el otro, pero debería ser perpendicular. Lo mismo, unir lo que sería la boca para ver el desarrollo en la parte superior y ya estaría completa la tolva. ¿Cómo es la otra parte? La otra parte es idéntica, salvo que el plegado se hace por el lado contrario, porque si no, las dos plegarían hacia el mismo lado y al girarlas no coincidirían. El consejo para hacer el otro trazado sería simplemente intercambiar lo que sería esta línea que sería BC, cambiarlas de lado. Empezar al revés, que serían estas dos. Bueno, eso ya lo practicáis ahí. Y esto sería el vídeo de hoy, que sería el trazado y desarrollo de la tolva.